Katz, hay otro título, ¿no? Si llega a instalar de que Cambiemos puede perder el año que viene las elecciones, él dice, se plantea un interrogante complicado. Bueno, por eso ha empezado a moverse el tablero. Es decir, hay quienes están pensando ya que es necesario empezar a instalar de algún modo los candidatos del año que viene. ¿Esto qué significa? De nuevo la campaña, de nuevo, digamos, esta cosa de que no se termina de... No se para nunca. No se para nunca, bueno, pero genera expectativas de algún modo. Ha surgido el nombre de Lilita Carrió como candidata bueno, ya en la se provincia da de por Buenos sentado Aires. que Sergio Massa va a ser candidato a senador también. Bueno, en la está provincia allí de Buenos Aires. Scioli dicen que podría ser el candidato del kirchnerismo, del peronismo en la provincia de Buenos Aires, con lo cual vuelve a ser la provincia de Buenos Aires el lugar donde va a definir el futuro también claramente de Macri de los 4 años de su gobierno. Alejandro Katz, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, gracias por invitarme. Claroscuros del gobierno de Macri, si los tiene, no sé. Bueno, claro, es difícil hablar de claroscuros cuando todavía no tenemos un cuadro pintado con mucha claridad y con muchos matices. Yo diría, hoy en la noche hay cosas de sentido común que uno destaca. Las que fueron criticadas y las oímos, el intento de designación de los jueces de la Corte por decreto, el episodio Lindec, las idas y vueltas en la negociación salarial docente, que no se entendió muy bien por qué. No, la verdad todavía no se sabe muy bien por qué. Un acuerdo que después se desacordó. Eso, digo, ahí hay errores, sin embargo, yo que era muy escéptico respecto del gobierno y que todavía sigo mirando con la intención de entender qué ocurre, creo que están haciendo las cosas mucho mejor de lo que podríamos haber imaginado, o de lo que muchos podríamos haber imaginado. Ya tenemos otro título. Pero me parece que está bien decirlo. Quiero decir, creo que el discurso de Macri el martes pasado fue un muy buen discurso. Fue muy bueno y era, en ese momento tenía que decirlo viejo o no lo podía decir nunca más. Así es. Fue un muy buen discurso. No es un gran discurso político, es un discurso adecuado para el momento en el que lo pronuncia y para la necesidad política de ese momento. Creo que las cosas están razonablemente bien. Creo que la licuación del kirchnerismo, o lo que aparenta ser una licuación muy rápida del kirchnerismo, también es notable. Sí, con mucha torpeza política. Con mucha torpeza. Torpeza que han tenido siempre, disimulada por el poder. Claro, disimulada por el poder y por los recursos administrados. Entonces diría, yo creo que el gobierno inició bien su marcha, se asentó en el poder, demostró que lo quiere ejercer y que lo va a ejercer con autoridad, demostró que puede corregir cuando se le señala, está, como comentaban recién, en un equilibrio prudente entre un cierto rigor monetario y una laxitud fiscal y económica que tiende básicamente a preservar el empleo, el consumo, etc. Ahora, si yo tuviera que pasar de esto a otro comentario, diría que creo que tenemos que dar un salto de calidad en la discusión pública en Argentina. Y de calidad no solamente por los modos que esa conversación debe tener, que también debe mejorar la calidad formal de la conversación, pero por los contenidos. Los contenidos, quiero decir, respecto de lo que hablamos ahora y de lo que se habló antes, si uno toma la disputa en el Parlamento entre Kicillof y Pratgay hace unos días, uno pone el énfasis en el consumo como motor de y el otro en las inversiones. Y el otro en la inversión. Y lo que están haciendo ambos... No es una cosa contra la otra. Claro, es afirmar prejuicios y afirmar sistemas ideológicos. Fue más una cuestión política que otra cosa. Pero que representa los modos en los que la ciudad argentina quiere dirimir cuestiones que no se van a dirimir así. Alejandro, ¿cuánto nos va a costar a los argentinos entender que hacer política desde el poder puede significar sentarse a dialogar y no a imponer? Digamos, que es un poco el cambio de clima que se ha impuesto en las últimas semanas, los últimos meses, ¿no? A ver, deseemos que ese cambio de clima se mantenga en el largo plazo y sobre todo que permita que las discusiones sean discusiones no de coyuntura. Quiero decir,
todos los incentivos en Argentina están puestos en el corto plazo. Aún los buenos Bueno, están puestos hay en el urgencias corto que son plazo. atendibles, digo, ¿no? Gobernadores sin plata, gobiernos sin plata. Absolutamente, digo. absolutamente. Y Keynes decía, lo único seguro a largo plazo es que estaremos todos muertos. También sabemos esas trampas retóricas sobre el futuro. Pero el déficit de Argentina no es la certeza sobre la muerte de todos nosotros en el futuro, sino la incapacidad de construir un futuro o de dar ciertas certezas sobre el futuro que lo hagan atractivo. Ahí el papel del presidente jugando como última palabra en el gobierno, como ha demostrado, es decir, cuando los gobernadores le piden sentarse a discutir con él, en los últimos años terminaban hablando con la presidenta. También, y en acá este caso, hablan con él los vio una vez. Ahora cuando piden hablar con él, lo recibe Frigerio. Le dice, hablen con el ministro del Interior. Bueno, ojalá el gobierno, no el presidente, el gobierno y los gobiernos, el nacional, los provinciales, los municipales, puedan restablecer un juego institucional más variado, más sano, más plural, más abierto. Yo creo que hay más cosas que se tienen que discutir en público. Doy un ejemplo. Hablábamos de claroscuros del gobierno. El procedimiento para regular las manifestaciones en la vía pública. Muy debatido Todos, o y prácticamente poco claro todos. en la aplicación. Pero prácticamente todos estábamos de acuerdo en que ahí hay un problema. Sí. ¿Por qué el gobierno no puede sentarse en público con actores diferentes, incluso televisar una conversación seria, escuchar, hacerse escuchar, y es seguro que de ese modo hubiera generado consensos Ahora, que si no nos en genera? este contexto del que vos estás hablando, Jorge, Patricia Bullrich, en un consejo de seguridad, reunía a todos los ministros en el sur, sacó esto, tal vez como respuesta a los 200 cortes piqueteros de la Tupac Amaru, qué sé yo. 3 provincias no lo aprobaron, ahora en 5. Ahora el día que hubo que aplicarlo en la capital federal, y la capital federal no lo aplicó. Y estamos hablando de un territorio gobernado por ahí en el gobierno. Bueno, ahí hay un trade-off siempre entre... No, digo, puede haber visiones diferentes, tal vez un hecho público, como lo decís, hubiera zanjado esa diferencia. Lo que quiero decir, Charlie, es esto. Fundamentalmente me parece que hay que empezar a conversar con más seriedad, con más rigor, con más voces diferentes, en espacios más públicos y todos más exhibidos al escrutinio de la sociedad, porque esa es la forma de tomar mejores decisiones y de lograr acuerdos más largos. Que se discuta más. Que se discuta más. Y el ámbito de discusión no deberías volver a ser el Parlamento, de discusión en serio, no de cuestiones que van, proyectos cerrados y se cierran. En algunas cosas, sin duda, el Parlamento es un ámbito privilegiado para la discusión política. En otros, todos recordarán la discusión entre Saadi y Caputo. Las nubes de Úbeda. Claro, pero quiero decir, esos son modelos, no por supuesto el de Saadi, que era argumentativamente muy pobre, pero la situación es una situación que deberíamos intentar reproducir lo más posible. Este gobierno, que yo creo que abre las puertas con entrevistas que ahora gobernadores con el ministro de Interior, el ministro de Economía refiriendo a la oposición, ¿no lo ves un poquito remiso a la política? Bueno, creo que hay... Más allá de eso, digo, ¿no es un poco remiso a la política? Uno se imagina, ¿no? El presidente con un gobierno que él pretende que sea de gestión y la política al Parlamento, pero vos no podés hacer gestión sin política. Él lo aprendió en la capital federal, me da la impresión. Sí, yo creo que efectivamente hay miedo de las ideas, miedo de expresar ideas complejas sobre la realidad y una propensión a algo que los ingenieros conocen y hacen bien, que es levantar restricciones, identifican cuellos de botella y los abren. Y suponen que una vez que los cuellos de botella están abiertos, las cosas funcionan y levantamos el cepo, levantamos el aislamiento, resolvemos los holdouts, vienen las inversiones, van a obras de infraestructura. Quiero decir, ir abriendo restricciones para que la economía funcione. Ahora, el país no se resuelve de ese modo. Alejandro, ¿cuánto tiempo hay para estas cosas? Es decir,
la paciencia de la gente, con inflación alta, con discusiones que la gente todavía está mirando mucho lo que pasa con el dólar. Es decir, ¿cuánto tiempo tiene un gobierno para poder ir ordenando este panorama? No lo sé. Yo creo que una de las variables que modifican la paciencia, la tolerancia de la sociedad respecto de las dificultades es la claridad con la cual esas dificultades son algo que hay que atravesar por algo mejor. Quiero decir, ¿por qué vamos a tolerar la inflación? ¿Por qué vamos a tolerar una serie de dificultades de la vida cotidiana y común hoy? Bueno, deberíamos tener buenas razones. Y buenas razones quiere decir que el gobierno debería dar alguna idea clara del futuro que quiere que compartamos, para entender que hoy... Ahora, si no están esas ideas claras, la sociedad es mucho menos tolerante y las legislativas pueden ser un momento muy complicado. Alejandro, fue un gusto que hayas venido. Muchas gracias. No, gracias a vos, Charlie.